cuando vamos con mis hijos a cualquier restaurante, por ejemplo, que nos dan ese pancito con mantequilla al inicio, nosotros llegamos con hambre, imagínate, ese pan nos sabe a gloria y nos comemos el pan y traen otra canasta y nosotros nos comemos otro pan y ya cuando llega la comida no tenemos hambre, entonces lo que realmente nutre, lo que realmente alimenta, lo que realmente es sabroso para lo que realmente fuimos y por lo que en realidad vamos a pagar, entonces ya no nos apetece, no tenemos hambre. Exactamente es lo que está pasando con nosotras cuando se trata de la palabra de Dios. Probablemente no sabemos ni cómo entrarle a esto, nos sentimos hasta cierto punto intimidadas, porque ya no tenemos hambre para ella. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y estoy muy agradecida de que estés aquí con nosotras. Este es el podcast Joven Verdadera, una iniciativa para los corazones jóvenes del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Me encanta, siempre ha sido para mí un gozo poder conectar con chicas como tú, aunque ya no soy tan joven, aunque sigo siendo joven de corazón, ¿verdad? Pero me encanta poder traerte verdad para que permanezcas firme en la palabra de Dios, sin importar la edad que tengas. Mira, no importa que si tienes 12, 14, si tienes 18 o 21, yo quiero traerte ánimo para que tú puedas valorar y, mejor dicho, mirar el valor hermoso que tiene Jesucristo y cómo tú puedes integrar eso en la etapa de vida en la que estás. Estamos en medio de una serie titulada ¡Ayuda! Así mismo, con todo ese drama, porque queremos imaginarnos a esta chica que se está cayendo por un barranco y nosotras le vamos a tender la mano para levantarla y ayudarla a que se ponga sobre sus pies y camine firme en la palabra de Dios. Y nos estamos concentrando específicamente en temas acerca del crecimiento espiritual. En el primer episodio de esta serie, le hablamos a la chica que está pidiendo ayuda porque ella quiere comenzar a crecer espiritualmente por sí misma. Ella a lo mejor está siendo permeada por lo que ella escucha en su hogar o por el devocional que sus padres hacen en familia o quizás cuando va los domingos a la iglesia, pero ella quiere disfrutar a Jesús en el día a día y ella quiere aprender a hacer eso. Entonces, ve al episodio número 1 de la serie. La semana pasada, en el episodio número 2, estuvimos hablando a esa joven que quiere ayuda porque por más que lo ha intentado, no puede cambiar sus hábitos, no puede cambiar sus malos hábitos para entonces desarrollar hábitos que le permitan disfrutar más a Jesús, que ella pueda disfrutar y deleitarse más en Cristo. En esta ocasión nos vamos a concentrar en esa joven que dice ayuda, me intimida leer la Biblia, me intimida todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, estudiarla, no sé cómo comenzar, me siento intimidada por la Biblia. Y déjame decirte que yo me siento muy identificada contigo porque en el pasado me he sentido de esa manera y cuando hablo con personas que aman la palabra de Dios, que manejan con precisión la palabra de Dios, también me dicen que en algún momento se sintieron intimidados por la Biblia. Y eso parte, en esencia, porque nosotras necesitamos crecer en dos aspectos. Número 1, en el entendimiento de quién escribió la Biblia y cuál es el propósito de la palabra de Dios. Y yo creo que la respuesta la encontramos en 2 de Timoteo 3:15, que dice Pablo, hablándole a Timoteo, diciéndole que desde la niñez él ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí hay tanto que desempacar y tanto que aprender. Lo primero es que Pablo, el apóstol, le está hablando a un joven. O sea, aquí no estamos hablando de que esto es un señor anciano, así muy maduro y aburrido, y por eso le dan esta encomienda, porque la Biblia es tan aburrida que entonces eso va a ser
No, 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 no. Esto es aquí a un hombre joven que Pablo le está diciendo, tú has sabido las escrituras desde que tú eras niño. De hecho, su mamá y su abuela fueron quienes enseñaron a este joven en las escrituras. Así que él conocía las escrituras desde que él era niño. Y ahí, en esas escrituras, en la palabra de Dios, se encontraba la sabiduría para él llegar a la salvación en Cristo. O sea, las escrituras contienen el mensaje del evangelio, que es lo más hermoso porque es a lo que apunta de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo este gran libro trata de una sola historia, es el plan de redención. Es la revelación de Dios y su relación con el hombre en la creación, cuando el hombre se rebela contra Dios, luego cómo Dios redime a la humanidad y cómo promete restaurar todas las cosas. Esa escritura, esa palabra, Pablo sabía que iban a hacer a Timoteo sabio, y Timoteo era un joven. Tú también necesitas abrazar esa verdad de que tú necesitas esa sabiduría que al final del día te va a llevar a la salvación en Cristo. Y luego él aclara toda escritura, de principio a fin, hasta esos libros que tú ni siquiera tienes idea de qué se tratan, como Malaquías. Todo es inspirado por Dios. Hasta el libro de Levítico, todo es inspirado por Dios y todo es útil. Yo sé que quizás te has preguntado qué utilidad tiene Deuteronomio, pero todo es útil y es útil para ti y para equiparte para toda buena obra. Dios, en su plan maravilloso, en su amor, su paciencia, su bondad, Él te ha dado este libro para que tú puedas conocerle, para que puedas llegar al conocimiento de Él y también para que puedas estar equipada en todo lo que necesitas en esta vida. Óyeme, la única imagen intimidante de Dios fue completamente echada a un lado cuando tú viniste a Jesús. O sea, en Cristo no hay nada intimidante en Dios, porque en Cristo tú tienes acceso a Él. Tú eres su hija, Él te ha adoptado, Él te ha dado un lugar en su mesa, así que su palabra es tu alimento. Su palabra es tu provisión, es el maná que tú necesitas cada día. Y me encanta cómo el Salmo 19 describe qué es lo que la palabra de Dios hace. Y yo te voy a preguntar si esta es una imagen intimidante o esta imagen es sumamente atractiva al punto de que tú dices, yo quiero que Dios haga todo eso que dice ahí. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Tú no quieres que eso sea lo que Dios haga en tu corazón, que restaure tu corazón. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ese es otro sinónimo y cada vez que siga leyendo vas a encontrar sinónimos de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios, el testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Yo creo que no hay cosa más importante para esta etapa en la que te encuentras y es tu necesidad de sabiduría, porque la verdad es que la necedad es como que el factor en común de la mayoría de los jóvenes de hoy en día. Dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Oye, alegran esa rectitud de Dios, esa perfección en su rectitud, en lugar de aguarte la fiesta, lo que hace es que alegran tu corazón. Pero tú tienes que conocerla, tú tienes que acercarte a ella. Dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Tu corazón está constantemente engañándote, haciéndote creer que tú sabes todas las cosas y que tú ves correctamente todas las cosas. Pero no es hasta que la palabra de Dios viene y alumbra tus ojos que tú en realidad ves las cosas claramente. Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y mira qué maravilloso se ve aquí. Aquí no me pinta una imagen intimidante. Dice, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino,
más dulces que la miel y que el destilar del panal. A mí me encantaría que tú vayas a la cocina de tu casa a ver si encuentras miel y si no, que la consigas y que trates de dejar caer una gota de miel en tu boca para que tú veas la sensación de dulzura. La palabra de Dios es más dulce que la miel, mucho más dulce que el destilar del panal, dice aquí. Y luego dice, en guardarlos hay gran recompensa. A mí me encanta esto porque se conecta tanto con lo que hablamos la semana pasada. Nuestra recompensa es que estamos conociendo a Dios mismo. En guardarlos tenemos recompensa. Y aquí no está hablando de que si tú guardas la palabra de Dios, te va a ir bien y todo lo que tú quieres va a suceder. No es un intercambio. Es que la recompensa misma es Dios, es conocer el conocimiento de Dios, ese gozo que tú vas a experimentar mientras conoces a Dios. Y me fascina porque la semana pasada hablamos de los hábitos y dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice, absuélveme, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, nosotras necesitamos que Dios nos dé ojos para ver el valor que tiene su palabra y que nosotras podamos darnos cuenta que esto para nada es algo intimidante, todo lo contrario, todo lo contrario. Dios nos está invitando a que nosotras seamos como el Salmo 1. Bienaventurada la joven, en realidad dice el hombre, la joven que no anda en el consejo de los impíos. Eso yo creo que es más intimidante. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en la palabra de Dios, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está la clave para nosotras poder desarrollar el hábito de la lectura o del estudio bíblico, que podamos entender que allí está nuestro deleite. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Si tan solo nosotras pudiéramos entender que si nosotras ponemos todo nuestro deleite allí, si encontramos nuestro deleite en la palabra de Dios, nosotras vamos a ser tan beneficiadas y vamos a ser tan abundantes y vamos a ser tan diferentes y tú vas a ser tan diferente a las jóvenes de tu edad. Yo creo que algo que podemos preguntarnos a la luz de lo que hablamos en el episodio de la semana pasada, cuando se trata de la inconsistencia de la lectura bíblica o de hacer la palabra de Dios una prioridad para ti, la pregunta que nos viene es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Es realmente el conocer a Dios nuestra recompensa? ¿O en realidad estamos detrás de esa autosatisfacción como del deber cumplido para poner un cotejo que lo hicimos o para sentirnos bien, que estamos quizás en una postura correcta delante de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? Otra pregunta que podemos hacernos es ¿de qué nos estamos llenando? Me recuerda cuando vamos con mis hijos a cualquier restaurante, por ejemplo, que nos dan ese pancito con mantequilla al inicio, nosotros llegamos con hambre, imagínate, ese pan nos sabe a gloria y nos comemos el pan y traen otra canasta y nos comemos otro pan y ya cuando llega la comida no tenemos hambre. No tenemos hambre, entonces lo que realmente nutre, lo que realmente alimenta, lo que realmente es sabroso para lo que realmente fuimos y por lo que en realidad vamos a pagar, entonces ya no nos apetece, no tenemos hambre. Exactamente es lo que está pasando con nosotras cuando se trata de la palabra de Dios. Probablemente no sabemos ni cómo entrarle a esto, nos sentimos hasta cierto punto intimidadas, porque ya no tenemos hambre para ella. La palabra de Dios es tu alimento, es tu sustento, pero probablemente no corres a ella con confianza, desesperación a devorarla, porque no estás experimentando el hambre. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús estaba en el desierto con hambre física? Y Satanás lo tienta. Y él le dice, óyeme, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros corazones, tú y yo, estamos diseñadas para ser alimentadas
con la verdad, con la palabra de Dios. Allí está todo nuestro sustento para poder florecer en nuestro caminar con Dios. Mira, ella es la cura para esa ansiedad que tú tienes, que no sabes qué hacer. Ella es la cura de tu ansiedad. Es la provisión para cada una de tus necesidades. Es el gozo que tú necesitas. Es la fuente de tu identidad. Es lo que te va a liberar del error. Es lo que te va a revelar a Cristo. Pero probablemente estás llenando tu interior, tu mente, tu corazón de tanta basura y probablemente muchísima basura digital o hasta de tus mismos pensamientos. Así que yo quiero animarte en este episodio, así como cuando, por ejemplo, una persona dice, le preguntan, ¿tú tienes hambre? Y dice, no, yo no tengo hambre, pero entonces huele esta comida recién hecha y se le abre el apetito y dice, wow, yo no me había dado cuenta, pero yo tengo muchísima hambre. Que yo deseo que este episodio sea así para ti. Que tú puedas darte cuenta que en realidad tienes muchísimo más hambre de lo que jamás te habías imaginado. Así que lo primero que quiero darte algunas recomendaciones prácticas para que tú pierdas el miedo y simplemente abras tu Biblia. Mira, lo primero que quiero recomendarte es que tú hagas esto en oración. Lo primordial es pedir asistencia de Dios, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces tenemos al autor de la Biblia que puede asistirnos para entender y capacitarnos, iluminarnos, para poder ver claramente qué es lo que Él quiere decirnos. Y a lo mejor puedes sentir que al inicio se siente como algo mecánico, pero después esto se va a convertir en un hábito para ti y lo vas a hacer de manera automática, como por ejemplo, ¿tú te sientes estresada cuando te cepillas los dientes? No, porque ya es algo que haces todos los días y estás acostumbrada a hacerlo. O cuando quizás aprendiste a montar bicicleta, pues a lo mejor eras tenías mucho miedo, te sentías intimidada, pero ya después que aprendiste cómo hacerlo, simplemente lo haces y ni siquiera piensas en lo que estás haciendo. Me encanta cómo Kelly Needham describe esto, porque ella dice que familiarizarnos con el estudio de la Biblia se parece como aprender un nuevo lenguaje. Y hay 3 cosas que son tan básicas a la hora de nosotros acercarnos a la Biblia, y es simplemente preguntarnos qué es lo que dice, qué es lo que significa y cómo lo aplico. Entonces yo te quiero explicar cómo eso se ve hasta para la manera de comunicarnos. Mira, cuando nosotros estábamos aprendiendo, nosotros nos mudamos a los Estados Unidos y aunque ya sabíamos inglés, no mucho, pero sabíamos, al principio conversar con las personas en otro idioma era tan estresante. Pero fíjate cómo al final del día nosotros teníamos la misma cosa que nosotros necesitamos para leer la Biblia era lo mismo que podía ayudarnos a entender esto. Cuando alguien me decía, por ejemplo, "What's your name?", yo tengo primero que pensar qué es lo que dijo. O sea, ¿qué es lo que dijo? Luego, tengo que pensar qué es lo que eso quiere decir. Pero tú te imaginas que alguien me pregunte, "What's your name?", y yo diga en mi mente, bueno, dijo este sonido y esto quiere decir, ¿cómo te llamas? Y yo me quedé así muda y no hable. No hay una comunicación, no hay nada, no fluye la cosa. Es exactamente lo mismo. O sea, yo tengo que responder, yo tengo que decir, "My name is Betsy". Yo tengo que decir, mi nombre es Betsy. Y en el momento se puede sentir muy mecánico y estresante porque yo tengo que ir traduciendo en mi mente qué fue lo que dijo y luego tengo que traducir en mi mente qué es lo que le quiero decir. Pero llega un momento en el que estoy tan sumergida en este ambiente, estoy todo el tiempo escuchando a gente hablando en este idioma, que ya mis pensamientos comienzan a ser en inglés. Y cuando alguien me pregunta algo, no lo pienso mucho, respondo porque ya es algo que es natural para mí. Y es exactamente lo mismo que pasa en el estudio bíblico. Yo puedo tener toda la técnica, pero al final yo voy a aprender a hablar en la medida que me sumerjo en este ambiente. Para aprender el idioma de la lectura bíblica, yo necesito perder el miedo, perder esa intimidación que a veces siento y sumergirme en la palabra de Dios. Lo primero que tengo que hacer es pedir asistencia al Espíritu Santo para que me ilumine, para que abra mi entendimiento y comenzar a leer.
no es tan complicado. A veces queremos poner tantas estructuras y tantos procesos en medio y no nos damos cuenta que así mismo como un niño comienza a hablar y no comienza a hablar desde el día uno perfectamente, asimismo nosotras podemos ir acercándonos a la palabra de Dios poco a poco, al punto de que ya podamos alfabetizarnos en este idioma de la lectura bíblica. Cuando mis hijos pequeños comenzaron a hablar, a veces ni les entendía lo que decían, pero ellos estaban absorbiendo, ellos estaban escuchando, cometían errores, pero seguían absorbiendo hasta el punto de que comenzaron a hacer conexiones. Oh, cuando mami levanta el brazo es por tal cosa, o cuando me hace esta seña es por esto, y entonces van construyendo su lenguaje de la misma manera en la medida en la que nos exponemos a la palabra de Dios y leemos. Vamos a comenzar a hacer conexiones, a ir entendiendo. No es tan intimidante como crees. Hay diferentes métodos como el que acabo de decirte, la observación, la interpretación y la aplicación. Eso es algo que te confieso que cuando lo comencé a hacer por primera vez, me sentía era como tan estresante porque sentía que todo se metía como en una caja y yo como que era como paso 1, paso 2. Pero en la medida en que fui haciéndolo otra vez, ya era algo que comenzó a ser simplemente parte de mi manera de acercarme a la Biblia. Hoy en día leo la Biblia y no tengo ni siquiera estos pasos en mente porque ya estoy acostumbrada al ejercicio de observar, luego al ejercicio de tratar de entender qué es lo que quiere decir. Y no me voy y no cierro mi Biblia sin antes preguntarme o meditar en cómo puedo cambiar a la luz de lo que he leído o responder a Dios de alguna manera en confesión, adoración, en arrepentimiento. Esto es algo que se convierte ya en parte de tu sistema. Y este método inductivo está disponible en un PDF en la página de Aviva Nuestros Corazones en este episodio. Solamente tienes que ir a Aviva Nuestros Corazones en el tab Podcast Joven Verdadera y ahí lo vas a encontrar, junto con otros recursos, ideas prácticas de cómo puedes acercarte a la Biblia, qué buscar, qué encontrar, cómo observar, cuáles son las preguntas que tienes que hacerte en el momento en el que estás leyendo y muchísimas otras herramientas y recursos, pero no te sientas intimidada por estas herramientas, porque al final lo que están es invitándote a que te deleites en Dios, a que te sientes a la mesa a comer, a que te alimentes del único pan que sacia. Y eso lo vas a hacer en la medida en la que te sumerges en la Biblia. La verdad es que yo quisiera decirte 1,000,000 de formas en las que puedes hacerlo, pero lo primero que tienes que hacer es abrirla y comenzar a leer. Destinar un momento, un espacio para que tu corazón esté tranquilo y que te puedas dejar alimentar. A veces esta imagen de mi hijo que tiene 1 año, yo a veces me siento y trato de alimentarlo, pero él está distraído con otras cosas y yo tengo que forzarlo para que pueda comer y tengo que ayudarlo a concentrarse. Yo me veo, cuando lo veo a él tan distraído, sin importarle lo que yo estoy haciendo al alimentarlo. A veces esa imagen me recuerda aún la actitud de mi propio corazón, que me distraigo tan fácilmente y quiero hacer otras cosas en el momento en el que Dios me llama a sentarme para que Él me alimente. Y eso se logra cuando tú estás simplemente leyendo tu Biblia. Busca ayuda. Dios no te pide que hagas esto sola. Tienes la comunidad de creyentes a tu alrededor que puede ayudarte y no tienes que hacer esto sola, pero sumérgete al punto de que este lenguaje de la lectura bíblica sea algo normal para ti y puedas hablarlo. Lee la Biblia pacientemente, léela en oración, mira a Cristo, busca a Jesús hasta que tu corazón arda y que puedas mirarlo a Él y que al final de cuentas este sea tu recompensa para este hábito. En el momento de tus tiempos muertos, también llénalos de la palabra de Dios. Es increíble lo mucho que podemos leer en poco tiempo. Mira,
¿Me puedes creer que si simplemente le dedicas a la lectura bíblica 12 minutos al día, podrás leer la Biblia en un año? Si le dedicas, por ejemplo, 3 minutos al día, podrás leer en un solo año todo el Nuevo Testamento. Hay tantos tiempos muertos que nosotros podemos redimir y hay tanta distracción alrededor de nosotras. Déjame decirte que según el periódico New York Times, hay un estudio que dice que los adolescentes entre 13 y 18 años reportan un uso de pantallas de más de 7 a 8 horas. ¿Te imaginas la cantidad de tiempo del corazón, la mente, siendo asombrada y siendo entretenida por cosas vanas? Pon tu atención en la palabra de Dios. No te imaginas cuánto te estás perdiendo simplemente por no dedicar 10, 15, 20 minutos al día a leer la palabra de Dios o a escucharla. Descarga la Biblia en audio en tu computadora o en tu dispositivo móvil o en tu tableta. Escúchala. El punto es que te estés permeando y que tu vida gire alrededor de hábitos que sean movidos por una recompensa hermosa, que es conocer a Dios, conocer a Jesús. Así que lee la Biblia, escucha la Biblia, hazlo por ti misma, hazlo en comunidad, con amigas, con otras mujeres, pero escúchame. No te dejes intimidar porque si estás en Cristo, Dios quiere que le conozcas. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere que tú vivas una vida plena y para eso te ha provisto del medio más seguro que es su palabra. Así que la próxima semana nos volveremos a encontrar y vamos a hablar acerca de cómo nosotras podemos mantener nuestra mente enfocada en Dios en un mundo de tantas distracciones y de tantas cosas vanas. Bueno, recomienda este episodio a una de tus amigas y utilízalo como un trampolín para iniciar una conversación con una hermana en la fe. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.